Bienvenidos a la sesión de operaciones vinculadas. En la sesión de hoy trataremos el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. El objetivo de esta sesión es tratar de forma individualizada esta parte de la asignatura. En relación con las operaciones vinculadas, vienen recogidas en el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Y el legislador establece una serie de obligaciones de carácter tanto formal como material en el supuesto de operaciones vinculadas. En primer lugar, va a hacer una definición de supuestos de vinculación. Después va a explicar una serie de reglas necesarias a la hora de aplicar este tipo de operaciones. Simplemente haceros una pequeña mención a la obligación legal consistente en aquellos supuestos y contribuyentes que se encuentran, realizan operaciones vinculadas y superan determinados umbrales, en la necesidad o obligación legal de tener que confeccionar el modelo 232 relativos a las operaciones vinculadas, que si estáis interesados, pues me lo planteáis a través del campus y podemos hacer también una sesión relativa a este modelo 232. En relación con lo que es el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, existe una serie de supuestos de vinculación. El primero de ellos es el relativo a las relaciones entre entidad y socios, cuando tenga un porcentaje de participación superior al 25%. Las relaciones entre entidad, consejeros y administradores, salvo que se trate del ejercicio de sus propias funciones, que en caso se entiende en todo caso a valor de mercado. Y relaciones de una entidad con los cónyuges y parientes en línea directa o colateral por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, ¿vale? Por tanto, estos son supuestos de vinculación. Aquí el legislador dice, cuando se dé alguna de estas circunstancias, estaremos obligados a realizar las operaciones vinculadas y aplicar lo que vamos a ver con posterioridad. Junto con estos supuestos existen otros vinculados a materias de códigos mercantiles, como puede ser el grupo mercantil de sociedades. En todo caso, se considera que las operaciones de estos grupos mercantiles son a valor de mercado y, por tanto, operaciones vinculadas. Una entidad y los socios de otra del mismo grupo de sociedades. Una entidad y los consejeros o administradores de otra del mismo grupo de sociedades. Y una entidad y los cónyuges o parientes en línea directa o colateral, consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, que sean del mismo grupo de sociedades. Por lo tanto, lo mismo que hemos visto anteriormente para una sociedad de forma individualizada, se aplica para aquellos grupos de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio. Además, cuando dos entidades participan directa o indirectamente en el menos en un 25%, es decir, tienen participaciones en una respecto de la otra en al menos un 25%, directa o indirectamente, ¿vale? Ahí tenéis varios supuestos dentro del material en cómo se calcula la participación indirecta, que no es más que multiplicar los coeficientes para determinar esa participación. Dos entidades en las cuales los mismos socios participan directa o indirectamente, en línea directa colateral, como hemos visto antes, en un 25%, una sociedad española y sus establecimientos permanentes en el extranjero y una sociedad extranjera y sus establecimientos permanentes en España. Por lo tanto, siempre que estemos ante uno de estos supuestos, estaremos en la obligación legal de aplicar el artículo 18. ¿Y en qué consiste el artículo 18? Bien, el artículo 18 consiste en aplicar lo siguiente. El legislador establece que las operaciones entre entidades vinculadas deberán valorarse a valor de mercado. Por tanto, la regla general es que tenemos que aplicar el valor de mercado. El valor de mercado sería, ¿cuál cogemos como valor de mercado? Pues se hace una definición indicándose que será el que habrían acordado personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. Es decir, lo que trata de buscar aquí el legislador no es más que si no hubiera existido esa vinculación, ¿cuál sería el precio de esa operación? Por eso nos dice que el que habrían acordado personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. Siempre que se dé esta circunstancia, va a producirse dos ajustes, un ajuste primario y un ajuste secundario. El ajuste primario es el que denominamos ajuste bilateral. ¿Y qué consiste este ajuste bilateral? Este ajuste extracontable, ¿vale? Importante, naturaleza extracontable, por tanto no tocaremos nunca la contabilidad, será un ajuste que realizaremos en el modelo 200 del impuesto sobre sociedades. Este ajuste extracontable dice que cuando el valor razonable no coincida con el valor del mercado del obligado tributario, deberá realizarse un ajuste extracontable. Por tanto, cuando el valor que ha realizado esa operación no se corresponda con el que correspondería a una operación a valor de tipo de mercado, debe hacerse un ajuste extracontable. Y ese ajuste será bilateral en ambas partes. ¿En qué consiste? Luego lo vamos a ver más despacio con un ejemplo, pero esencialmente el concepto que anda detrás de esto es si hay una vinculación, esa vinculación puede tener dos consecuencias, o que se ponga un precio por encima del de mercado o que se ponga un precio por debajo del de mercado. Si se pone un precio por encima del mercado, lo que hará el ajuste es el que ha vendido tendrá menos beneficio y el que ha comprado tendrá menos gasto. Por lo tanto, si he vendido por encima del precio de mercado, lo que haremos en el ajuste bilateral es, si no hubiera sido esta vinculación, habrías vendido más barato, por lo tanto, menos ingreso para una sociedad, o ajuste negativo. Y para la sociedad que tuviera el gasto, tendría menos gasto, porque habría pagado menos importe, ajuste positivo.
En el caso contrario, en el caso de que se haya vendido por debajo del precio de mercado, la entidad que haya vendido tendrá mayor ingreso porque habría vendido y obtenido un mayor beneficio en la venta, y la sociedad que habría comprado tendría que haber soportado un mayor gasto y por tanto tendrá mayor gasto. Por tanto, vemos que este ajuste bilateral lo que produce es dejar la operación como si no hubieran habido partes vinculadas. ¿Eso qué significa? Pues que habrá un ajuste positivo en uno y negativo en otro, o ajuste negativo en uno y positivo en otro. ¿Vale? No sé si Ángeles, que está ahí como presente, hasta aquí más o menos, Ángeles, ¿me va siguiendo con el ajuste primario? Perfecto. Bien, en cuanto al ajuste primario bilateral que acabamos de ver, es la agencia tributaria la que tiene facultad de comprobar y ajustar el valor de las operaciones vinculadas. Este ajuste primario sobre el contribuyente, y solamente la pueden hacer los órganos de inspección. No se puede hacer en el ámbito de la gestión tributaria en un procedimiento de comprobación limitada. Tan solo se puede hacer en el ámbito de la inspección. Simplemente, a modo de ejemplo, la agencia tributaria hará una comprobación y una corrección de valor. Si la agencia considera que hay una parte vinculada, la deuda tributaria se regirá en su conjunto, se exigirá una serie de documentación para que establece los reglamentos para estas operaciones vinculadas, y si resulta que la operación no se ha hecho de forma correcta, será sancionable. ¿Qué va a pasar? Pues en función de la relación de socio-sociedad, o va a ser un dividendo o va a ser una aportación de capital, como luego veremos. En el ajuste bilateral, esta relación socio-sociedad va a determinar o bien un dividendo o bien una aportación de capital. Eso lo veremos luego más despacio. Eso es respecto al ajuste primario. Luego lo vemos con ejemplos, despacito, y entenderemos los conceptos. ¿Qué hay que saber? Pues que justo con este ajuste primario hay que hacer un ajuste que llamamos secundario. Este ajuste secundario es el que se debe realizar por la diferencia entre el valor pactado y el de mercado, y va a tener diferentes consecuencias en función de quién es el beneficiado. Por tanto, en este tipo de ajuste secundario, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién se ha beneficiado, el socio o la sociedad? Y en función de que se haya beneficiado de esa situación de posesión, es decir, o bien porque es mi socio y me lo ha hecho más barato, o bien porque es mi socio y me lo ha hecho más caro, siempre habrá uno que saldrá beneficiado, que es el que haya comprado más barato o el que haya vendido más caro. Por lo tanto, nos hacemos esa pregunta y decimos: ¿quién se ha beneficiado? Dice, cuando la diferencia es a favor del socio, por tanto, el que se ha beneficiado es el socio en su función de socio, la diferencia entre estas dos, valor de mercado y el valor que han pactado las partes, es una retribución de los fondos propios. Es una retribución de los fondos propios. Entre comillas, podríamos decir que es como si fuera un dividendo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el socio es vender más caro de lo que vendería en el mercado. Y lo que dice el legislador, dice, bueno, eso es una manera de llevarte un dividendo. En la medida que tú vendes más caro, tu sociedad tendrá menos beneficio, y ese beneficio que tiene menos de sociedad te lo has llevado tú vía venta. Por tanto, para mí eso es como si fuera un dividendo. Por tanto, cuando la diferencia es a favor del socio, se considera como retribución de los fondos propios para la entidad, ¿vale? Por tanto, para la entidad, la sociedad que paga será una retribución de los fondos propios no deducible por el artículo 15, y para el socio una participación en beneficios, por tanto, un ingreso de carácter financiero. Por el contrario, cuando el beneficiado es la entidad, porque ha comprado más barato, ¿vale?, de lo que podría comprar en el mercado, se considera que el socio ha aportado capital a la sociedad, ¿vale? Se considera que el socio ha aportado capital a la sociedad, y para la entidad aumentará los fondos propios, y para el socio supone un mayor valor de adquisición de la participación. Por lo tanto, cuando la beneficiaria es la sociedad, para la sociedad se produce un aumento de capital, y para el socio supone que su valor de la adquisición de participación es más alto. Hay una regla especial cuando no se alcanza al 100%, que luego veremos. Es cuando no alcanza al 100%, pues puede ser que haya una donación, porque si estoy vendiendo más barato que el precio de mercado, hay unos socios que están, en cierto modo, ganando más dinero porque su beneficio subirá y no soy socio al 100% del capital. Eso lo veremos luego con un ejemplo para entender esa regla de que cuando no se posee el 100% del capital. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillito y luego... Sí, efectivamente, hay que hacer los dos ajustes, el primario y el secundario. Primero hacemos el primario, ponemos las cosas en su sitio, y luego hacemos el secundario. Pero hay que hacer, siempre que hay una operación vinculada, hay que realizar los dos ajustes. Vamos a suponer que tenemos la siguiente operación. A es socio de B y tiene el 100% de las participaciones de B. A vende unas existencias a B por 150, siendo el valor de mercado de 100, ¿vale? Por lo tanto, en este supuesto, fijaros que A, que es el socio, vende unas existencias a B por 150. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿quién se beneficia? Fijaros que A vende unas existencias por 150, cuando se hubiera acudido al mercado a venderla, la vendería por 100. Por tanto, el beneficiario es el socio, ¿vale? El beneficiario es el socio porque ha vendido por encima del precio de mercado. Bien, pues vamos a hacer los dos ajustes. El ajuste primario y bilateral determinaría que si el socio hubiera acudido al mercado, tendría 50 euros menos de ingresos. Por tanto, tendrá un ajuste negativo de 50, porque el mercado habría vendido por 100 cuando aquí ha vendido por 150. Por tanto, el socio tendría 50 euros menos de ingresos. Por tanto, haremos un ajuste negativo en el sede del socio del 50. Y
la sociedad que ha comprado esas existencias resulta que ha tenido un gasto de 150. Cuando se hubiera acudido al mercado tendría un gasto de 100. Por tanto, tendrá un menor gasto en la compra y, por tanto, un ajuste de más 50. Por tanto, el socio tiene menos 50 de ingreso y la sociedad tiene menos 50 de gasto. Por tanto, menos 50, más 50 el ajuste. No sé si esto ha quedado claro, María Ángeles, el ajuste inicial que el socio tiene y, por tanto, hace una... Eso es, perfecto. Pues hace... Vale. Lo que estamos diciendo es menor ingreso, ¿vale? Y por tanto es un ajuste de más 50, de menos 50, perdona, y menor gasto, por tanto un ajuste de más 50. En cuanto al ajuste secundario, ¿vale? En cuanto al ajuste secundario, que es el que hemos dicho que es cuando se produce este valor de mercado, hemos dicho que teníamos que saber quién era el beneficiario. ¿Quién era el beneficiario? Y el beneficiario era el socio. Si aplicamos las reglas que acabamos de ver aquí, hemos dicho que cuando la diferencia fuese a favor del socio, se considera retribución de los fondos propios para la entidad y como participación en beneficios para el socio. Bueno, pues en este caso el beneficia es el socio A, que ha percibido 50 euros de más en la venta de la que había obtenido sin vinculación. Pues lo que va a aparecer es que la participación, ¿vale?, en beneficios para el socio A supone un ingreso, ¿vale?, de 50 unidades para el socio A como participación en beneficios, y para la entidad B es un reparto de beneficios, ¿vale?, de 50 unidades, que no será deducible. Por tanto, esta será una cantidad de menos de 50 no deducible, y para el socio unos ingresos como si fuera un dividendo de 50 unidades. ¿Qué ocurre en el supuesto en el que en lugar de vender por 150 lo vendiera por 60 unidades? Si lo vendiera por 60 unidades, el ajuste bilateral sería, diríamos, para el socio tiene que poner 40 euros más de ingreso, porque si lo hubiera vendido en el mercado, en lugar de haber obtenido 60, hubiera obtenido 100. Por tanto, para el socio hay mayor ingreso por la venta de 40 euros. Ajuste de más 40, ¿vale? Más 40 por la venta. Y para la sociedad tendría 40 más de gasto, por tanto, un ajuste negativo de menos 40. Para el socio, más 40, porque hubiera vendido por 40 más, y para la entidad tendría 40 euros más de gasto, ¿vale? Por lo tanto, el ajuste sería así. En ninguno de los dos casos tienes que hacer ningún tipo de... son ajustes extracontables, ¿vale? En ningún caso harías ningún tipo de ajuste. Tú piensas que ya tienes cerrada la contabilidad, ¿vale? Por lo tanto, tú harías en tu modelo 200 la base imponerle un ajuste y luego dentro de la casilla correspondiente al modelo 20, al artículo 20, haríamos la correspondiente operación vinculada, ¿vale? Pondríamos operación vinculada y haríamos los ajustes correspondientes. Eso es, efectivamente, ¿vale? En cuanto al ajuste secundario, hay que ver que se beneficia. En este caso se beneficia a la sociedad B. Como se beneficia a la sociedad B, pues vamos a las reglas. Y las reglas dice, cuando la diferencia es a favor de la entidad, tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio partícipe. Pues muy bien. En este caso, para el socio, para la entidad, el socio A, supone que aumenta la participación del socio A en B en 40 unidades, por lo tanto su valor de adquisición, si antes era 100, ahora será 140, y para la entidad B hay una aportación a los fondos propios de 40 unidades. Por lo tanto, para la entidad B hay una aportación de 40 unidades a los fondos propios y para el socio A lo que hay es que su valor de adquisición el día que lo venda será 40 euros más beneficioso, 40 euros mayor de beneficio, ¿vale? Perfecto. Vamos a intentar hacerlo esto mismo, pero vamos a intentar hacerlo con un supuesto en el que veamos el global. Cuando no se reparte, el socio no tiene el 100% del total de las acciones de la compañía, ¿vale? Entonces vamos a poner que una entidad X transmite a otra participada al 90%, entidad Y, un terreno por importe de 3.000, siendo su valor de mercado de 2.000 unidades, ¿vale? Una entidad X transmite a otra participada al 90%, ahora ya no al 100%, sino que tenemos una participada al 90% un terreno por importe de 3.000, siendo su valor de mercado de 2.000. Por tanto, lo vende por encima del valor de mercado. Las operaciones efectuadas entre personas vinculadas hemos dicho que se tienen que hacer conforme a los criterios que acabamos de analizar a valor de mercado y por tanto es de aplicación en este supuesto el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Por este motivo debemos realizar el ajuste primario, ¿vale? El ajuste primario. En este sentido, el socio X, fijaros que ha vendido o tenido un beneficio de 3.000 cuando en realidad si lo hubiera vendido en el mercado solo hubiera tenido un beneficio de 2.000. Por tanto, el socio X realizará un ajuste negativo de 1.000, ¿vale? Pues su valor de venta debió ser 2.000. Por tanto, el socio X realiza un ajuste negativo de 1.000, pues su valor de venta debió ser 2.000. Y el socio Y, la entidad Y, contabilizó un activo por 3.000 cuando debió serlo por 2.000, por lo que la sociedad practicará en el momento de la transmisión. ¿Por qué? Porque este activo no es amortizable, ¿vale? Y por tanto no puedo hacer el ajuste.
en el momento de la transmisión a acreditados hará un ajuste de 1000 unidades. Y esto lo hará en virtud del artículo 20, ¿vale? Por tanto, el socio I contabilizó el activo por 3000 cuando debía hacerlo por 2000, por lo que la sociedad I practicará en el momento de la transmisión a terceros, porque lo que dice es que cuando se producen estos ajustes, el artículo 20 revertirán cuando no sean amortizables cuando se transmita. En el momento de la venta hará un ajuste de más 1000. No sé si esto, Ángel, les ha quedado claro. ¿Vale? El ajuste primario. Bien. Seguimos, si os parece. En cuanto al ajuste secundario, tenemos que aplicar el artículo 18.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El ajuste secundario del 18.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece lo siguiente. Dice, la diferencia surgida, ¿vale?, es a favor del socio. ¿Por qué? Porque ha vendido por 3.000 algo que valía 2.000. Si la diferencia surgida es a favor del socio, se considera que la parte correspondiente al valor de la participación es retribución de los fondos propios, 90%, no deducible para la entidad Y. Es decir, X habrá recibido como retribución de los fondos propios 900. El resto, la diferencia entre el 90 y el 100%, se considera utilidad de la condición de socio y no deducible para Y si en ingreso para X. Esto, si lo vemos en un cuadro, vale, no te preocupes, Ángeles. Si lo vemos en un cuadro, vamos a verlo, lo que acabamos de ver. Hemos visto que en la operación se había procedido a una venta, ¿vale? Y el valor de enajenación fiscal, ¿vale?, era de 2.000 euros cuando contablemente era de 3.000. Había vendido por 3.000 algo que valía 2.000. Por lo tanto, los ajustes a realizar en el socio X serán un ajuste de menos 1.000, dado que ha obtenido 1.000 de beneficio que no hubiera obtenido si hubiera acudido al mercado. Por lo tanto, un ajuste de menos 1.000. Lo que ocurrirá en el socio Y es que el valor de adquisición fiscal son 2.000 y hay un incremento de la base imponible de 1.000 que va a revertir en el momento que se produzca la transmisión, ¿vale? Es la única diferencia. Como es un activo no amortizable, va a revertir en el momento que se produzca la transmisión. El ajuste secundario. El ajuste secundario, antes, en los supuestos que hemos analizado antes, yo tenía el 100% del capital, por tanto, todo lo que hacía me influía a mí. Dice, ajuste secundario, en proporción a la participación. Pues como el beneficiario es el socio, hemos dicho que cuando se beneficia el socio, lo que recibe es una participación en los beneficios. ¿Pero qué porcentaje? El porcentaje de participación. Por tanto, lo que tiene es un incremento en la participación de los beneficios, por tanto, un dividendo del 90% de 1.900 euros. Por tanto, tendrá una participación de beneficios de 900 euros. Y eso, ¿vale?, tendrá la condición de dividendo o, lo que mejor, como lo llama el artículo 21, utilidad derivada de la condición de socio, ¿vale? Esa condición de utilidad derivada de la condición de socio es un principio de incremento de la base imponible, pero que puede estar exenta por el artículo 21, como visteis el otro día en la sesión con Carmen. En este caso, fijaros, habría un incremento de la base imponible, ¿vale?, de 900, pero que puede estar exenta. ¿Exenta por qué? Por la utilidad derivada de la condición del socio. Y respecto al resto, respecto al 10% que no tenemos, ¿vale?, respecto al 10% que no tenemos, sería una liberalidad que en principio no sería deducible. ¿Por qué? Porque le está regalando ese 10%, ¿vale?, le está asumiendo ese 10% al resto de los socios. Respecto al socio I, retribución de los fondos propios, 900, ¿vale?, 900 es retribución de los fondos propios. Esto no será deducible porque el artículo 15 dice que la retribución de los fondos propios no es deducible. Y por el otro lado, la retribución de los fondos propios por el 100, ¿vale?, la referencia, lo que falta hasta ese 10%, es retribución de los fondos propios que se está llevando este socio. Y por tanto tampoco deducible. Por tanto, para la sociedad hará un ajuste de más 1.000 y nunca lo revertirá porque este ajuste de más 1.000 no podrá revertir porque el ajuste bilateral secundario determina que es retribución de los fondos propios y por tanto no deducible. Vamos a suponer ahora que una entidad X transmite a otra participada en un 80% de una maquinaria por 1.000, siendo su valor de mercado 1.200 y que además se amortiza al 10%, ¿vale? En este caso, fijaros que la entidad X transmite a otra participada al 80% una máquina por 1.000 cuando el valor de mercado es 1.200. Por tanto, la entidad beneficiaria ahora es la sociedad Y, que ha comprado por debajo del precio de mercado. Lo primero que tenemos que hacer es el ajuste primario. El ajuste primario es que X debió vender por 1.200 y vendió por 1.000. Por tanto, un ajuste de más 200. La sociedad que transmite tendría que haber tenido más 200 de beneficio, un ajuste de más 200. Y un ajuste negativo en la entidad Y, que contabilizó por 1.000 la máquina y debía hacerlo por 1.200. Pero como se trata de un activo amortizable, en este caso lo que te dice es que esos 200 lo vas a llevar conforme se va amortizando.
Antes, como no era amortizable, tenía que esperar a que se vendiera para hacer la reversión. Ahora lo que voy a tener es, aunque contablemente amortizaré por 1000, fiscalmente lo haré sobre 120, ¿vale? Fiscalmente lo haré sobre 120. ¿Por qué? Porque mi valor fiscal será 1200. Por tanto, en cada periodo impositivo voy haciendo un ajuste de menos 20, ¿vale? Y esa será la forma de revertir esto más 200 que se ha producido en esta entidad. En esta se produce en el momento de la transmisión, en esta se irá amortizando en cada uno de los periodos y en 10 periodos habrá hecho la reversión y por tanto la igualdad en 200 y los 200 de aquí. No sé si esto ha quedado claro, Ángeles, ¿lo vemos? ¿Ves que este se produce en este momento y este se irá haciendo conforme a los periodos? Por mi valor fiscal a partir de ahora es 1200. Y por tanto yo en cada periodo amortizaré de 20 más y iré haciendo la diferencia. De tal manera que al final de los 10 años me quedaré más 200 menos 200, 0. No tendrá ningún efecto fiscal. En cuanto al ajuste secundario, la diferencia entre ambos valores, como es a favor de la entidad Y, en este caso, decimos que es una aportación del socio X, por la parte correspondiente al porcentaje de participación. Resulta que X aporta ahí 200 por el 80%, 160. ¿Por qué? Porque el resto, el otro 20%, se lo ha regalado, entre comillas, al resto de los socios, porque lo ha vendido por debajo del precio y hay un 20% que no está bien, que no es él. Por lo tanto, X aporta a Y 200 por el 80%, 160, y es mayor valor aportación del socio, ¿vale? Esta aportación recibida de Y no se integra en la base imponible de esta y supone incrementar el valor de adquisición de la participación de X en Y. Por tanto, para la entidad Y, lo que es, como dijéramos, mayor capital, entre comillas, una aportación por parte del socio. Y no se integra en la base imponible porque es capital. ¿Y qué ocurre con ese 20% que nos falta? Con el 20% que nos falta tendrá la consideración para la entidad Y de liberalidad no deducible para el socio o partícipe. Es decir, esos 40 se los acaba de regalar el socio. Como se los acaba de regalar el socio, ¿vale? Serán el 20% de 200, renta para integrar en la base imponible y liberalidad para X no deducible en el impuesto sobre sociedades. Si lo ponemos así, vemos que el ajuste primario bilateral, yo he vendido por 1000 algo que vale en el mercado 1200. Por tanto, el socio X tiene que hacer un ajuste de más 200, la diferencia entre el valor de mercado y el valor de venta, más 200. Para el socio Y, el valor de adquisición fiscal es 1200, mientras que el valor contable es 1000. Pues lo que va a producirse es que se va a amortizar durante los 10 años que dura la base imponible una diferencia entre 1200 y 1000, es decir, 20 unidades en cada uno durante 10 años. Y estos menos 20 se irá haciendo durante 10 años para contrarrestar este ajuste de más 200. Respecto del ajuste secundario, en proporción a la participación, hay incremento de participación en los fondos propios. Es decir, para la sociedad X lo que hace es que incrementa el valor de la participación en 160 unidades. 160 unidades, 80% por 200, 160 unidades. Y el resto es una liberalidad no deducible. Por tanto, solo su valor de adquisición se incrementará en 160 y los otros 40 pues no podrá deducírselo porque es una liberalidad, es como si lo hubiera regalado. Por lo tanto, no es neutral en este caso porque hará más 200 y luego su valor de adquisición solo sube en 160. ¿Por qué? Porque el resto es una liberalidad, lo ha regalado. Oiga, usted lo ha regalado, pues no deducible, ¿vale? Para la entidad Y, la que recibe ese beneficio, es una aportación de los fondos propios por 160. ¿Y qué pasa con los otros 40? Pues que es un incremento de la base imponible. Tendrá que hacer un ajuste de más 40. Es como si alguien le hubiera donado 40 unidades. Esas 40 unidades suponen un incremento de la base imponible, un ajuste de más 40 por el regalo que le hace el socio a la entidad. No sé si Ángeles ha quedado más o menos claro este caso. ¿Vale? Perfecto. Venga, nos faltaría por ver, esta va a ser una sesión no muy larga porque vamos a tratar solo el artículo 18, nos faltaría ver la operación si el socio fuera persona física. Lo que hemos visto hasta ahora es que el socio es persona jurídica, pero ¿qué ocurriría si el socio fuera persona física? Si el socio fuera persona física, pues puede darse igual que antes, que se beneficie el socio, que se beneficie la entidad. Supongamos que en el activo de una sociedad figura la partida préstamos a socios por importe de 20.000 euros, correspondiendo con un préstamo que ha realizado la sociedad al socio único, señor Gómez. Se conoce que el tipo de interés legal del dinero es del 5,5% y le ha hecho un préstamo sin intereses, ¿vale? Por tanto, la sociedad le ha hecho un préstamo a la persona física, al socio, de 20.000 euros sin intereses cuando el interés legal es del 5,5%. En este caso, ¿vale? Todas las operaciones socio-sociedad son operaciones vinculadas y, por tanto, las tenemos que hacer a valor de mercado. La concesión de un préstamo se incluye dentro de ellas. Estas operaciones se deben valorar a precio de mercado como si se tratase de entidades independientes y debemos realizar los ajustes primarios y secundarios. ¿Qué pasaría? Tendríamos en lo siguiente. Respecto al ajuste primario bilateral, resulta que el socio persona física, ¿vale? Si hubiera acudido al mercado, tendría unos intereses que haber pagado, unos intereses por capitales ajenos, ¿vale? Unos gastos por intereses por capitales ajenos del 5,5% por 20.000, es decir, 1.100 euros. ¿Y qué pasaría con esos 1.100 euros?
Pues que depende de la condición del socio persona física que sean deducibles o no. ¿Y de qué depende? Pues dependerá, por ejemplo, si se desarrolla una actividad económica o es un rendimiento de capital inmobiliario, y eso está vinculado a ese rendimiento de capital inmobiliario o una actividad económica, pues esos gastos serían deducibles o bien en la actividad económica o bien en el rendimiento de capital inmobiliario. Sin embargo, si es para su uso particular y no es para una actividad económica ni para el rendimiento de capital inmobiliario, sería un gasto no deducible. Por tanto, soportaría unos gastos por intereses que no serían deducibles. Si él hubiera ido a un préstamo, a un banco a obtener un préstamo para comprarse un caso de uso particular, no sería deducible en el IRPF y por tanto lo soportaría sin pagarlo. Pero si lo va a afectar a la actividad económica o lo va a afectar a la compra de un inmueble, sí que sería deducible. Por tanto, esos gastos que te tiene que imputar serán deducibles o no en función del tipo de actividad que desarrolle. ¿Y qué va a pasar para la sociedad X? La sociedad X le ha prestado este dinero, pero no ingresa nada. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, tiene que imputarse el 5,5%. Por tanto, tendrá un ingreso financiero de más 1.100, porque si hubiera acudido al mercado y hubiera prestado en el mercado, hubiera tenido unos ingresos de 1.100. Respecto del ajuste secundario, para el socio A, señor Gómez, es un rendimiento de capital mobiliario de 1.100. Es como si le hubieran dado un dividendo, entre comillas, de 1.100, porque le han regalado los intereses. Por lo tanto, lo calificamos como un rendimiento de capital mobiliario de 1.100. Por lo tanto, tendrá un ingreso de 1.100. En cuanto a la sociedad X, eso es una retribución de los fondos propios y la retribución de los fondos propios no es deducible. Y por tanto, los 1.100 no son deducibles. Por tanto, lo que se producirá es que tendrá un ajuste positivo de más 1.100 que no va a revertir. No va a revertir porque es una retribución de los fondos propios. Y el socio tendrá unos ingresos de 1.100 que puede ser que sean deducibles o no en función del tipo de actividad que desarrolle. No sé si Ángeles ha quedado claro esto más o menos. Perfecto. Pues vamos a ver el caso contrario. El caso contrario es el del activo, figura un préstamo a socios del grupo 55 por importe de 15.000 euros, correspondiendo a un préstamo que ha realizado el socio único a la sociedad. Ahora es el socio el que le presta a la sociedad el dinero. El tipo de interés legal del dinero sería del 5,5%, de tribunal la tributación de la operación. Por tanto, ahora es el socio que ha prestado gratis el dinero a la entidad. Si le he prestado gratis el dinero a la entidad, los ajustes que tendremos que realizar pues serían los siguientes. Muy sencillo. Desplazamientos, ¿vale? A favor del socio, presunción de generosidad. El ajuste primario bilateral. Para el señor Fernández ha obtenido un rendimiento de capital mobiliario, aunque no haya cobrado nada, para él, ¿vale? Si lo hubiera acudido al mercado y hubiera prestado a un tercero, tendría un rendimiento de capital mobiliario de 15.000 por el 5%, 825 euros. Y para la sociedad X, gasto financiero de 825, ¿vale? Aquí pone 1.100, pero serían 825, que sería el importe este, porque tenía la cifra de antes. Por lo tanto, para el socio, aunque no haya cobrado nada, se tiene que imputar como rendimiento de capital mobiliario en su IRPF 825. Y para la sociedad X, aunque no haya pagado nada, tendrá un ajuste negativo de 825 unidades, ¿vale? Recordad que estos son 825 unidades correspondientes al gasto financiero si hubiera acudido al mercado, ¿vale? Este sería el ajuste primario. Respecto al secundario, para el señor Fernández hay mayor valor de la participación. El señor Fernández, estas cantidades que acaba de meter aquí como 825, aumenta el valor de adquisición de las acciones sobre la sociedad X en 825. Y en el momento de la venta revertirá. ¿Por qué? Porque su valor de adquisición será mayor y por tanto tendrá menor beneficio. Por tanto, lo que se produce es mi punto de rendimiento de capital mobiliario, incremento el valor de la participación y el día que venda tendré menor beneficio. Y para la sociedad X, ¿qué es? Es una aportación de los fondos propios. Lo que está haciendo es aportar a los fondos propios, no afecta a la base imponible, tendrá mayor capital. Por lo tanto, tendrá un ajuste negativo de 825 y una mayor aportación a los fondos propios de 805 unidades. Y por tanto, claro, el señor Fernández en su IRPF tendrá que ponerse unos ingresos financieros, ¿vale? Un rendimiento de capital mobiliario de 825 y además tiene que recordar o tiene que saber que como se ha imputado estos 825, su precio de adquisición no es el que compró las acciones en su día, sino es eso más 825 en base a esta imputación. La sociedad X es la que tiene que hacer en su modelo perfecto, en su modelo 200, es el que tiene que hacer el ajuste de menos 800 y de alguna manera que hay una aportación de los fondos propios de 825 que no afecta a su base imponible, ¿vale? Por tanto, recogerá en la memoria que hay una aportación de 825 euros como consecuencia de esta operación que no afecta a su base imponible. Bien, esto no sé si ha quedado claro, más o menos el artículo 18, con los supuestos que hemos planteado. Ángel, más o menos. Vale.
Pues para concluir la sesión de hoy, simplemente un pequeño, porque me habéis planteado algunas dudas del artículo 11.6, ¿vale? El artículo 11.6. En relación con el artículo 11.6, supongamos que la entidad CAP SA transmite una entidad vinculada por 1.000 un activo no amortizable cuyo precio de adquisición fue de 1.500 euros. Con anterioridad a la transmisión, corrigió el valor del activo por deterioro en clientes que tuvo el carácter deducible. Bueno, pues esto se hizo antes del año 2015, entonces tuvo el carácter deducible estas 500 unidades. Determinar la procedencia o no de las correcciones sabiendo que en posterioridad se produce la recuperación del valor en 1.300 o en 1.600. Bien, suponiendo que fue deducible en su día, ya sabemos que hoy no, pero siendo deducible en su día, la solución que podemos plantear es la siguiente. Pues CAP tuvo una pérdida por deterioro, ¿vale? Contablemente de menos 500, que también fue fiscalmente de menos 500. Por tanto, por la pérdida por deterioro, vemos aquí que no hay ningún ajuste extracontable, porque como fue deducible en su día y fiscalmente también lo fue, no hay ajuste estable. Como consecuencia del precio de venta que se vende por 1.500, ¿vale? Algo que, por 1.000, algo que costaba 1.000, por lo tanto no tuvo ni beneficio ni pérdida. Fijaros que dice el supuesto que lo vendió, el precio de adquisición fue 1.500, pero había un deterioro de 500 y lo vende por 1.000. Por tanto, 1.500 menos 500, 1.000 por 1.000. Por tanto, no tuvo ni beneficio ni pérdida, ¿vale? 0, 0. Por tanto, vemos que, en principio, cuando fue deducible en su día por la pérdida por deterioro, no iba a haber ningún tipo de ajuste. Pero, ¿qué pasa? Resulta que cuando se produce esa transmisión dice el supuesto que se vende, ¿vale? Transmite una entidad vinculada. Como consecuencia de esa transmisión a una entidad vinculada, la entidad vinculada contablemente contabilizará por 1.000, que es lo que acaba de comprar esa participación. Y su valor contable será 1.000. ¿Qué ocurre? Que como se recupera el valor y lo tiene por 1.000, no tiene que hacer nada, porque al recuperarse el valor hasta 1.500, dice la primera parte del supuesto hasta 1.300, como él lo tiene contabilizado por 1.000, no tiene que hacer nada. No habría ningún tipo de ajuste porque el valor de adquisición es inferior al valor de valoración y por tanto no tiene que hacer nada. Sin embargo, el 11.6 dice que cuando se ha producido esta circunstancia que fue fiscalmente deducible, el valor fiscal es de 1.000, pero se recupera el valor de la participación, en ese caso es necesario que revierta esas 300 unidades, que reviertan esas 300 unidades. Por tanto, aunque contablemente no haré nada, fiscalmente, dado que no ha salido de lo que llamamos el grupo del perímetro, sí que tiene que hacer la recuperación del valor y haría un ajuste extracontable de más 300. Si se recuperara hasta 1.600, solo tendría que hacer un ajuste extracontable hasta 1.500, no hasta 1.600, porque los otros 100 supone ya un mayor valor de lo que él lo tenía. Tendrá que recuperar como máximo la pérdida por deterioro. Por lo tanto, en ese caso, en el caso de que se recuperaran hasta 1.600, haría un ajuste de más 500. Y eso en base a que el legislador considera que cuando has vendido intragrupo, realmente no has salido de tu perímetro y por tanto las pérdidas por deterioro tienes que hacerlas reversibles. ¿Vale? Es por aplicación del 11.6. Fijaros que si fuera 1.300 recuperaría 300 y si fuera 1.600, y por encima del valor de adquisición originario, solamente revertiría 500 unidades. Las otras 100 unidades se quedarían ahí y en el momento que se venda, pues se determinará la plusvalía. No sé si ha quedado más claro el 11.6. ¿No? Bien. Fíjate, Ángeles, la entidad K transmite una entidad vinculada por 1.000 un activo no amortizable cuyo precio de adquisición fue de 1.500, ¿vale? Transmito un activo, ¿vale? Que me costó 1.500 a una entidad vinculada. El hecho de que transmita una entidad vinculada va a tener trascendencia en el artículo 11.6. El artículo 11.6 dice que en el caso de que se transmita a la entidad vinculada, si había pérdidas por deterioro, ¿vale? Como en este caso, que con la anterior transmisión se corrigió por un deterioro de 500, si había pérdidas por deterioro, aunque contablemente no haga nada, porque yo ya lo habré hecho en el momento de la transmisión, fiscalmente es como si siguiera en la sociedad CAPSA. Por tanto, si yo tuviera la sociedad CAPSA, ¿vale? Y hubiera tenido una pérdida por deterioro que hubiera dejado el activo de 1.500 a 1.000 y se recuperase el valor hasta 1.300, en principio yo tendría que hacer la reversión de esas 300 unidades. Es decir, imagínate que CAPSA tiene un activo que hubiera estado a 1.000, se recupera por la pérdida por deterioro y pasa a costar 1.300, haría un ajuste positivo, ¿vale? Por 300 unidades. ¿Por qué? Porque estaba en mi posesión y tengo que revertir los ajustes correspondientes a las pérdidas por deterioro. ¿Esto te queda claro, Ángeles? ¿Ves que si siguiera en CAPSA? Bien, fíjate que ahora no está en CAPSA porque se lo ha vendido una empresa, pero resulta que esa empresa no es un tercero ajeno. Esa empresa es una entidad vinculada. Entonces, lo que dice el legislador es que si se lo vendo a una empresa vinculada, ¿vale? Si se recupera el valor fiscal hasta 1.300, es como si siguiera en CAPSA. Si siguiera en CAPSA, ¿qué tendría que hacer? El ajuste de más 300. Pues te dice, aunque la has vendido a una empresa, como es una empresa vinculada,
tienes que hacer la reversión de la pérdida por deterioro. Por tanto, cuando le he vendido a CAPSA, si el valor fiscal pasa a 1.300, hago el ajuste de más 300, como si siguiera en la entidad CAPSA. ¿Qué ocurre si sube hasta 1.600? Si sube hasta 1.600, mi pérdida por deterioro era de 500. Por tanto, solo tendré que revertir como máximo la pérdida por deterioro. Si siguiera en CAPSA y tenía un activo que valía 1.500, doté una pérdida por deterioro de 500, se me quedó en 1.000 y sube hasta 1.600, yo lo que haría es la reversión como mucho de los 500 de la pérdida por deterioro. Nunca hasta los 600, porque los 600 no ha sido pérdida por deterioro. Es una plusvalía tácita esa diferencia entre 1.500 y 1.600. Sostienes una plusvalía tácita. Por lo tanto, si en CAPSA pasara de 1.500, de la pérdida por deterioro, pasara el valor que yo tenía por 1.000, pasara a 1.500, yo haría un ajuste de más 500, que sería justo la recuperación de la pérdida de valor del deterioro. Pues te dice, aunque ya no esté en CAPSA, como pasa a valer 1.600 unidades, recupera toda la pérdida por deterioro, 500. Y todo ello en base a lo que te comentaba. Si se vende a un tercero, yo no tendría que hacer nada de esto, porque el 11.6 solo se aplica cuando se vende a una entidad vinculada. Si se vende a un tercero, yo no haría nada de esto, porque yo me daría la pérdida en su momento y ya está. ¿Vale? La pérdida por deterioro que fue deducible, ya me la definitiva y se acabó. Si luego se lo vendes a un tercero, ¿vale? Cuando se lo vendes a un tercero, yo el beneficio de la pérdida lo determinaré conforme a estos valores. Entonces, imagínate que vendo a un tercero y lo vendo por 3.000. Pues contablemente tengo un beneficio de 2.000, pero fiscalmente solo tendría un beneficio de 1.500. ¿Por qué? Porque mi valor fiscal sería 1.500, que lo he revertido. Entonces, cuando se lo vendes a un tercero, Ángeles, fíjate que yo tendría un beneficio de 2.000, pero fiscal solo sería 1.500. Y ahí revierte, ¿vale? Ahí es el momento en el que revierte esa pérdida por deterioro. ¿Vale? No sé si ahora te ha quedado claro más o menos. Perfecto. Pues estupendo, Ángeles, se ha quedado entendido. Es que no sé si me habéis preguntado varios de vosotros. Y entonces, pues, simplemente recordaros un ejemplo para que quede claro. Bien, pues la sesión de hoy no era muy extensa, ¿vale? Ha sido más o menos 40 minutos. La idea de la sesión era tratar el artículo 18 y trataros un poquito el 11.6 que me habéis planteado alguna duda. No sé si, Ángeles, tienes alguna duda o cuestión adicional o algún tema, alguna sesión, alguna parte del temario que estés interesada en que tratemos, de las que no hemos tratado hasta ahora, Carmen y yo. No sé si hay algún tema. Creo que Carmen va a daros una sesión del artículo 35, ¿vale? Del artículo 35 de I más D más I, os va a dar sesión de las estas. Perfecto, pues tanto Ángeles, que está hoy presente en representación del resto de los compañeros, como el resto de los compañeros, si tenéis algún tema o cuestión que tendréis especial interés en que hagamos un monográfico, como hemos hecho con el artículo 17, con el artículo 18, con el artículo 11, con el artículo 12, con el artículo 21, con el artículo 35, si tenéis algún parte que tengáis especial interés en que tratemos de forma individualizada, por favor, nos lo hacéis llegar a través del campus para preparar una presentación y ayudaros en el estudio de la asignatura, ¿vale? El objetivo es que os sea lo más simplificado. Ya os adelanto, no sé si lo ha llegado a adelantar Carmen, ya os adelanto que haremos una sesión final de la asignatura. En la sesión final de la asignatura lo que haremos principalmente es plantearnos todas las dudas que tengáis respecto de la materia. Os contaremos cómo va a ser el examen y haremos exámenes de otras convocatorias, ¿vale? Os pondremos exámenes de otras convocatorias y os diremos cómo se ha respondido o cómo se resolverían los supuestos de otras convocatorias, para que vayáis tranquilos al examen y veáis el tipo de pregunta que os vais a poder encontrar, ¿vale? Por lo tanto, la última sesión es un repaso de todas aquellas materias que tengáis dudas y os contaremos cómo es el examen y haremos de las últimas convocatorias, pues preguntas de las últimas convocatorias, el enunciado y la solución, para que veáis un poco, para que tengáis claro cómo podéis enfocar el examen. Ya os adelantaremos la fecha exacta en la que haremos esas sesiones. Pues nada, si no tenéis ninguna duda o cuestión más, pues de momento lo dejamos aquí. Y si tenéis alguna duda o cuestión, pues recordad el campus, ¿vale? Utilizar el campus para cualquier duda o tema que tengáis. Muchas gracias a Ángeles hoy por estar presente en la sesión y al resto de los compañeros, pues cuando veáis la sesión estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.